Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Palabra de Dios. Hoy iniciamos con la lectura del Evangelio de Juan. Estos versículos son del capítulo 3 del Evangelio de Juan. Así que vamos a hacer un pequeño repaso de la teología de este Evangelio. Fue el último en escribirse. Tiene muy poco en común con los otros tres llamados sinópticos, que tienen muchísimos puntos en común entre ellos, mientras que el de Juan tiene pocos relatos paralelos con los sinópticos, y estos pocos relatos están incluso organizados de manera diferente. En el Evangelio de Juan, por ejemplo, no vemos muchos milagros, son apenas 7, y él no dice que sean milagros, son signos que sirven para mostrar un aspecto de la personalidad de Cristo. La mayoría del Evangelio está ubicado en Jerusalén y no en Galilea. Hay algunas partes que están en Galilea, como por ejemplo las bodas de Caná, pero en general el evangelista desarrolla la mayor parte de la actividad en Jerusalén. En el Evangelio de Juan, Jesús se anuncia a sí mismo, mientras que en los otros anuncia el reino. El reino está muy en sintonía con la esperanza mesiánica judía. Otra característica importante de este Evangelio es el lenguaje. Es un lenguaje dualista: alto, bajo, mundo, no mundo, luz, oscuridad. Hay contraposiciones en el Evangelio de Juan. Y además es un lenguaje también que apela mucho a los malentendidos. Por ejemplo, este Evangelio que acabamos de leer está inmerso en el diálogo de Jesús con Nicodemo, que lo va a ver de noche, y Jesús le dice que el hombre debe nacer azoen. Azoen es una palabra griega que significa tanto de nuevo como de lo alto. Nicodemo, que encarna a los eruditos de Israel, que con sus antiguas tradiciones son incapaces de comprender el misterio de Cristo, interpreta literalmente. Como los judíos no creen en la reencarnación, Nicodemo se siente desconcertado. Pero Jesús le aclara que debe nacer de lo alto, o sea, de una manera diferente. Ya vamos a analizar estos versículos. Otra característica importantísima del Evangelio de Juan es el movimiento. En el prólogo, Jesús está en el seno del Padre, o sea, en el cielo, y participa de la divinidad del Padre. Se encarna, se hace carne, o sea, baja, y luego se eleva nuevamente en la resurrección al lado del Padre. Dicho esto, vamos a tratar de interpretar este fragmento, que es muy rico y además muy hermoso. Tiene un mensaje muy hermoso. En el versículo 13 es el anuncio de la preexistencia. Nadie ha subido al cielo sino es el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Como veíamos antes, está hablando de la preexistencia divina de Jesús. Luego viene el anuncio de la pasión. Como Moisés en el desierto levantó la serpiente, así ha de ser levantado el Hijo del Hombre. Sin embargo, en este marco de la ambigüedad joánica, no solamente interpretamos los cristianos hoy
conociendo la historia, que Jesús anuncia su pasión, su crucifixión, cosa que debe haber sido bastante difícil para entender para Nicodemo en ese momento, sino además interpretamos que anuncia su resurrección, o sea, levantarse puede significar tanto el elevarse de la cruz como el volver al Padre de la resurrección. Y ahora viene el anuncio que alimenta nuestra esperanza, ¿no? Para que quien cree en Él tenga vida eterna. Esta palabra, que en realidad es Zoe, significa plenitud. Esta plenitud que tiene que ver con el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu, y el participar en esa vida divina ya acá en la tierra, la podemos realizar antes de la muerte. No es solamente una realidad trascendente en el sentido de que después de la muerte, sino que es trascendente en el sentido de que trasciende esta vida pequeña, mediocre. Podemos participar en este mundo de esa plenitud de vida cuando lo conocemos a Jesucristo. En los versículos 16 y 17, que dice: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que quien cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Y luego, Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. Es un anuncio fantástico del amor del Padre, del amor universal, que a veces nosotros nos lo quedamos, ¿no? Pensamos que porque creemos en Él, porque somos buenos, porque practicamos buenas obras, Dios nos ama. No dice eso el Evangelio. El Evangelio dice que Dios tanto amó al mundo. No hace distinción de buenos, malos. Es más, llevando hasta las últimas consecuencias de este mensaje, podemos decir que Dios ama a toda la creación y desea que toda la creación participe de la vida divina por medio de nosotros los hombres y más particularmente de nosotros los cristianos, que debemos ser reflejo ante todo el resto del amor del Padre.